Noticias W. Más información en wradio.com.mx. Así las cosas. Hoy, en Así las cosas. Cavernícolas, el podcast para papás. Un espacio para navegar juntos en este viaje interminable de la paternidad. Acércate a la fogata. Bienvenido. Soy Omar Estrada, papá de Patricio desde hace 10 años. Además soy sociólogo. Como profesión me he dedicado a entender, estudiar el comportamiento humano desde hace más de 25 años. Bienvenidos al Cavernícolas, el podcast para papás, que va a tener como único objetivo hablar de la paternidad con franqueza y sobre todo sin censura. De eso se trata este podcast, de compartir con otros cavernícolas las reflexiones que hemos vivido y compartir también desde el corazón, desde la emoción, el hecho de ser papás y ayudar a otros que cuando nos escuchen puedan también decir gracias por este tip o lo voy a tomar en cuenta, no voy a hacer lo que ustedes dicen, y visibilizar este arte de ser papás y no solamente proveedores. Cavernícolas, el podcast para papás. Así las cosas. Bueno, son las 9 de la mañana con 44 minutos. Gracias a mi querido Mike Mendoza y Noticias W. Y hoy tempranito les decía, y de hecho pusimos un fragmento de una conversación que tuvo Omar Estrada con Sopitas. Ahorita vamos a poner otro nuevamente. Pero les decía que, dado que el próximo domingo es el Día del Padre, pues hoy nos pareció muy interesante poderles presentar un podcast que ya lo escucharon, se llama Cavernícolas. Y sí, porque alguien me dijo, no, es este domingo el Día del Padre, es el tercer domingo de junio. Pues es que este domingo es el tercer domingo de junio, por eso sí es el tercer domingo de junio, sí es el Día del Padre, y está aquí con nosotros Omar Estrada, sociólogo, conferencista, investigador, empresario. Querido Omar, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, encantado de estar contigo, Gaby, por esta invitación y poder platicar sobre esta cueva que estamos armando, que acoge a Cavernícolas. Sí. Es un podcast dedicado a papás, a la paternidad. A ver, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale, Omar? ¿Por qué te pusiste a hablar de papás o de ser papá? Fíjate, Gaby, que hace 10 años que me estrené como papá, yo recuerdo la sensación de sentirme solo, como vivir la paternidad, la paternidad en soledad. Uh-huh. En realidad recuerdo el día que nace mi hijo, llamadas de cómo está su mamá, cómo está él, cómo nacieron, y siempre hay ya me sabía el guión. Uh-huh. Y después una amiga me llama y me dice, ¿y cómo estás tú? Y yo volteé a ver el teléfono y decía, oye, me están preguntando a mí, uh-huh. Y en realidad eso fue el reflejo de cómo viví todo ese proceso donde no había literatura, no había toda difusión en YouTube o en otras plataformas, y buscaba y me quedé con esa necesidad de tener información para saber llegar mejor preparado a la paternidad. De ahí surge, dice, oye, los hombres, me di cuenta que los hombres no llegamos preparados, llegamos solos, llegamos sin capacitación, sin preparación, y muchas veces también desde nuestras vidas tempranas, desde la adolescencia, la juventud, nos desincentivan ser padres. Yeah. Pero además, y bueno, nos conocemos de hace muchos años, somos muy buenos amigos, socios en varios proyectos y empresas, pero también empezaste a dar conferencias, ¿no? Empezaste a dar pláticas a papás, y me acuerdo que me contabas cómo se iban emocionando los papás en algo, papás hombres, ¿no? Papás que incluyan mamás, papás que se iban emocionando al decir cosas que, por ejemplo, ¿qué tanto le dices a tu hijo que lo amas? ¿Le das besos a tus hijos? ¿O tú fuiste un hombre al que tu papá le dijo que lo amaba o no? ¿Y cuántas veces eso pues no sucede y cómo se emocionaban también las personas? Es increíble, Gaby, porque muchas veces que he detonado conversaciones con papás, con otros hombres en este momento, en diferentes contextos, empresarios, en la calle, en conversaciones cotidianas, todos los hombres, cuando hablamos de paternidad, cuando propicio esa conversación, paran. ¿Sabes? Dejan de hablar de sus estados de cuentas o de lo exitosos que son y dicen, oye, esto nunca me había pasado, pero quiero hablar de ello. Uh-huh. Y se propicia. Y yo hay algo que creo que detona esto. Yo les digo que ese es el momento donde los hombres nos permitimos vivir lo que es la ternura. Y la ternura nos mueve, o sea, la ternura es algo que está en el fondo de nosotros, que hace que te reflejes, que hables de algo que es difícilmente que una junta de negocios, en una comida, salgan esos temas. Al menos que haya ciertas crisis, pero en realidad es vivir algo que estaba no visibilizado, ¿no? Okay. Que pareciera que el rol del hombre es ser proveedor, es solamente trabajar y poner esta cara. Y en realidad lo que estamos haciendo hoy es abrir espacios, ya ponías el audio de Sopitas, como hablamos con franqueza, con naturalidad, con apertura y hablamos desde la emoción, que eso no se da tan comúnmente con los hombres, Gaby. Sí, y bueno, se está lanzando, bueno, ya iba varios episodios ahí, el podcast Cavernícolas, que además vendrá un libro también, el libro ya se está cocinando, ¿no? Viene acompañado de un libro, el libro sale entre julio y agosto, dependiendo que la editorial se apure y que diga ya está.
Ajá. pero ya está cocinado, terminado, está Y en se llama prensa. igual, Cavernícolas. Se llama Cavernícolas, no me digas cómo ser papá, yo la cago solito. Escrito por supuesto por Omar Estrada, y por cierto le mandamos un abrazo a nuestro querido Chavo del Toro, que por ahí estuvo también participando con ilustraciones. Pero bueno, arrancas con el podcast. ¿Cuántos episodios tienes ya? Ahorita tenemos 7 episodios y fíjate que estamos hablando de la diversidad en los episodios. Primero es como, o sea, la paternidad es una improvisación. Okay. O sea, día con día se improvisa en esto de la paternidad. El segundo capítulo, pues hablaba sobre papás por adopción, que también es algo que no se habla comúnmente. Es un recorrido complicado, desgastante, bien interesante ese capítulo. Hablamos justamente de papás que viajan. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo te vas? ¿Y cómo generas esta relación, estos vínculos? El papá de 1 millón, ¿no? Que tuvimos invitado a Sopitas para hablar también cómo ha vivido la paternidad, sus 2 paternidades, papás baby boomers, o papás por segunda vuelta, ¿no? Que tienen 2 generaciones de paternidades. Ajá. Y el último capítulo fue el lado B de la paternidad con mi querido Claudio Flores. Entonces, la paternidad no siempre es fácil. Así es. A ver, vamos a escuchar Sopitas. Yo les contaba hoy temprano, además Sopitas lo hizo público. En su momento, Sopitas, él tuvo un hijo, Lucas, que nació con problemas severos de salud, y bueno, pues falleció después de un tiempo, y la verdad es que ambos, Valeria y Sopitas, se dedicaron de lleno a estar ahí con él, a cuidarlo, pero sobre todo veíamos también lo que Sopitas subía a sus redes sociales, y este es el episodio el de Sopitas. Es el número 4. El número 4. Vamos a escuchar una parte de lo que le dijo Sopitas, o lo que platicó Sopitas con Omar. Para mí también fue como muy importante, o para mí llegó como ese momento como de lucidez un poco, que me dio cierta paz también, de decir claro, durante estos 2 años que Lucas estuvo en el hospital, siempre decía, y es un cliché, ¿no? Que siempre dices como padre si tengo que sufrir yo para que él está bien, yo sufro. Yo ¿no? sí estoy dispuesto a eso. Y para mí fue claro, Lucas está bien, ¿no? Uh-huh. O sea, ahora Lucas está bien. Uh-huh, uh-huh. Te toca sufrir a ti. Era un poco lo que decías, ¿no? Uh-huh. Y es como, okay, está bien. Ese es el precio que ahora me da tranquilidad de saber que Lucas está bien. Está bueno, o sea, está bien, ¿no? Y lo tomas y lo aceptas y tratas de avanzar sobre ello. Para mí ese fue mi punto de partida, como decir, okay, Lucas está bien. Okay. Eso para mí ya fue como, wow. Bueno, pues esta es una historia realmente muy conmovedora, y me encantó la plática contigo. Hay que decir que Valeria y Sopitas ahora son papás de una hija hermosísima que goza de buena salud, pero ellos vivieron de manera muy, muy intensa este momento. Y luego decías el de Claudio Flores, que es el lado B, que es cuando no es fácil ser papá. No es fácil, y es como no querer cumplir, aceptar no cumplir.